Titulado a este mensaje Grietas. Si quieres buscar y también lo vamos a proyectar. Segunda de Reyes capítulo 12, versículos 6, 7 y 8. En el verso 6 dice, pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo, ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Este mensaje está inspirado en la palabra profética que el 31 de diciembre el pastor Juan Radamés, nuestro pastor, para nosotros es un padre espiritual, trajo diciendo que el año 23, y basado precisamente en el texto que acabamos de leer, el año 23 era un año para reparar grietas. Y nos hablaba en esa palabra profética de cómo Joás se llena de una indignación, de una urgencia, de un celo, porque los sacerdotes estaban negligentes en su responsabilidad de reparar lo dañado del templo, las grietas del templo. Y ya se cansa, llega un momento que se cansa y el dinero lo toma y dice, ya vosotros como no reaccionáis, y lo dio a unos obreros que evidentemente eran artesanos o eran profesionales para que ellos repararan y el templo estuviese en perfectas condiciones. Entonces la palabra profética decía que en este año 2023 que está acabando, nos quedan pocos días, el Señor daba un tiempo para que pensáramos en las grietas que había en nuestra vida y nos pusiésemos manos a la obra, que no seamos negligentes, que seamos diligentes en reparar las grietas. De hecho, esta palabra la aplicó en la escala personal, familiar y luego como pueblo congregacional. Y eso mismo voy a hacer yo. Voy a hablar de reparar las grietas en esos tres órdenes. La palabra en hebreo que más se usa, y aquí en este texto también para grieta, es peret. Grieta se puede traducir también cuando en el Antiguo Testamento leas brecha, es un sinónimo y probablemente en hebreo es la misma palabra. Sabéis que la Biblia en castellano, en nuestra lengua materna, está traducida del hebreo y del griego. El hebreo del Antiguo Testamento, un poquito de arameo, y en el Nuevo Testamento tenemos el griego. Entonces, la palabra peretz en hebreo es grieta, brecha, abertura o portillo. Según la Real Academia de la Lengua Española, portillo, que de todas estas palabras es la que menos familiarizados estamos con ella, portillo es una abertura en la muralla, o hecha adrede, una puerta chica, un paso en el muro, o una mella, es decir, una rotura en el muro. Por ejemplo, en el libro de Nehemías aparece las brechas del muro que estaban cerrando todavía lo que estaba abierto del muro. Un paso en el muro, una mella. También se puede traducir un hueco que queda en una cosa quebrada. Eso vendría a ser brecha, grieta, portillo. Y voy a comenzar hablando sobre brechas, grietas a nivel congregacional. Pero antes, fíjate lo que dice Isaías 58, 12, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos. La palabra ahí portillos, vais a ver en algunos versículos que utilizo, que una vez dice grieta, portillo, brecha, no importa, pero es la misma palabra peretz. Aquí dice, serás llamado reparador de grietas, de portillos o de brechas, reparador de portillos,
restaurador de calzadas para habitar. La sociedad en la que vivimos, el mundo en el que vivimos está roto. Cada vez más, cuando vienen las personas a Cristo, creo que nos identificamos con lo que voy a decir. Cada uno de nosotros, cuando vinimos a Cristo, venimos rotos, llenos de grietas. A nivel personal, a nivel de familia, venimos con enfermos y con una vida muy necesitada de restauración, de que el Señor no nos repare, nos haga nuevos, ¿verdad que sí? Me encantó lo que dijo el pastor Marcos, hablando de la iglesia. La iglesia no es un gueto, la iglesia no es una especie de comunidad aparte que está guardando la fe, Cristo ven pronto y sácanos de este lío, sino que la Biblia, bueno, Jesús habla de la iglesia, de los discípulos como sal, como levadura y como semilla, grano de mostaza que se siembra. Entonces, él hablaba de que la iglesia no es antimundo, es promundo. No es para decir qué malos que son, qué mal está todo, y aquí nos quedamos a salvo en nuestras trincheras, en nuestro fuerte evangélico. No, la iglesia es pro tierra. La semilla se siembra ¿dónde? En la tierra. La levadura se esconde ¿dónde? En la masa. La sal, si no sala, de nada sirve. La sal tiene que cumplir con su propósito. Así que dile al que está a tu lado, somos pro tierra. Para servir nuestra tierra. Y hay muchas brechas, hay muchas grietas en corazones, en familias. Hay muchas personas que necesitan encontrarse con el bálsamo de Galaad, con el médico de los médicos. Yo contaba hace poco una anécdota de un compañero de la Alianza Evangélica Española. Yo soy parte de la junta directiva de la Alianza Evangélica Española y bueno, ahí he conocido gente fantástica y uno de ellos es Manuel Suárez. Manuel Suárez, que es endocrino, tiene su propio consultorio. Y entonces, Jesús Manuel, bueno, es en gallego, Jesús Manuel. Como se dice Susa, Jesús Manuel Suárez. Y es un hombre de Dios, de verdad que un tesoro de hombre de Dios. Y él recibe en su consulta una de sus pacientes que regularmente había atendido. Y entonces ella llega y dice, vengo de abortar. Vengo de abortar. Sí, porque mi cuerpo es mío. Y yo no quería tener ese hijo. No fue un embarazo que yo buscara y ella sabía que él es cristiano, ¿no? Entonces, lo primero que hace cuando se sienta es que le presume de ello, ¿no? Vengo de abortar, como esperando que va a surgir una contienda, ¿no? Y realmente él, pensando en una vida que ha muerto en el lugar más seguro, que debería ser el lugar más seguro de la tierra para un bebé, su propia madre, que una vida muera, algo se levanta, una indignación, pero de pronto dice que el Espíritu del Señor le trajo una compasión hacia ella. Y muy sereno la miró y le preguntó, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y ella, que venía prepotente, que venía lista para la contienda, ¿qué dirás que sucedió? Se rompió a llorar. Se rompió a llorar. Yo creo que también porque percibió el amor en las palabras. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y en un momento rompió a llorar porque realmente, aunque quiere engañar la mujer, pero no deja de ser una tragedia y también una fractura interior, ¿verdad? Una grieta en el interior. Y él pudo ministrar esa vida. Dios no nos ha puesto en el mundo para la polémica, no nos ha puesto en el mundo para la contienda, nos ha puesto en el mundo para reparar portillos, para restaurar calzadas, ciudades donde habitar, familias donde ya no se puede convivir. El Señor nos sanó para que ahora seamos buenos samaritanos que sanen también a otros. Amén.
Y sanar no es con el dedo señalador o tirando la piedra, sino más bien con esa misericordia que Él nos da. La iglesia somos, por lo tanto, eso, reparadores de portillos, reparadores de grietas. Pero ¿cómo vamos a llevar esa restauración si nosotros mismos estamos quebrados, si nosotros mismos estamos mal? Bueno, pues empecemos a nivel congregacional, ¿de acuerdo? Os voy a proponer un reparador, por decirlo así, un reparador de grietas a nivel congregacional. Dice en Amós 9:11, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David. Sabéis que esta profecía se cumple luego en Hechos capítulo 15, o sea, se está refiriendo a la iglesia compuesta por judíos, por gentiles. Di conmigo, la iglesia. La iglesia es el tabernáculo de David. ¿Por qué? Porque venimos todos los hombres a adorar, a buscar al Señor, y no importa de qué tribu, lengua o nación, ya somos uno en Cristo Jesús. No hay separaciones, ¿verdad? En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas. Ahí está de nuevo la palabra Pérez. ¿Ves? Estoy usando diferentes versículos donde aparece la palabra grieta. Repararé sus grietas, levantaré sus ruinas y los reedificaré como en tiempo pasado. El Señor quiere restaurar la gloria de la iglesia. Estamos en los tiempos finales. Estamos cerca de la venida de Cristo. No sabemos cuántas generaciones o cuántas décadas, pero indudablemente la venida de Cristo está muy, muy cerca. Te doy dos señales de eso. La primera, este evangelio del reino será predicado para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ahí la palabra naciones es la palabra etnias, como diferentes tipos de pueblos. Pues esta palabra ya se está cumpliendo. El fin está muy cerca porque el evangelio está llegando ya a casi todo. Hay muy pocos pueblos no alcanzados. Todavía quedan, pero el mundo se ha hecho más chico con los medios de comunicación actuales y con los avances actuales y entonces vendrá el fin. Eso nos habla de que se acerca el fin. Segunda señal, que no me quiero meter ahí, pero antes del diluvio, una de las cosas que sucedieron es que hubo una manipulación genética. ¿Por qué lo sabemos? Porque de pronto aparecen dos especies en la tierra nuevas. Una, los gigantes, que como sabéis ya no hay. Y dos, los superhombres, los héroes que se llama de la antigüedad. Y aparecen fruto de que dice que se juntó el linaje de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. O sea, hubo ahí una alteración genética, algo sucedió para que aparecieran esas especies que aceleraron la corrupción o el avance de la maldad en la tierra. Pues bien, los días de la venida de Cristo se van a parecer a los días del diluvio. Lo dijo Jesús. El mundo antes de la venida de Cristo, el mundo del fin, será parecido a Sodoma y Gomorra. Y me parece que hemos dejado en mantillas Sodoma y Gomorra. Hemos superado en maldad a Sodoma y Gomorra. Y se parecerá al mundo prediluviano de antes del diluvio. Y el hombre está avanzando peligrosamente, tanto en inteligencia artificial como en manipulación genética. Está entrando en terrenos donde ya se está alterando la vida, ya está pasando unas líneas, igual que sucedió en aquel tiempo. Ya vais a ver cómo en cuestión de tiempo hay un avance, estamos ante, lo que pasa no nos damos cuenta, pero estamos ante una revolución de la inteligencia artificial y una revolución de todo lo que tiene que ver con la ingeniería genética. Y en cuestión de décadas, de poco tiempo, los hijos van a ser ya a la carta. No lo quiero rubio, lo quiero más alto, más bajo, ojos así. Va a ser. Entonces, eso a mí me habla de que la venida del Señor está muy, muy cerca. ¿Por qué? Porque el hombre, de alguna manera, está haciendo este mundo un lugar irrespirable. O sea, nosotros estamos en este panorama y la gloria postrera de la iglesia debe ser mayor que la primera. O
sea, hay profecías que se van a cumplir, que Jesucristo no va a venir a buscar una esposa niña, sino una esposa madura. No va a venir a buscar una iglesia afeada, sino con gloria, sin mancha y sin arruga. Se va a dar una gloria como al principio la iglesia primitiva tuvo una gloria, y además en contextos de persecución. Esto es otra cosa que tenemos que prepararnos para la persecución, tenemos que prepararnos para vivir un cristianismo a prueba de fuego, a prueba de fuego. Pues la iglesia de los días finales va a ser una iglesia gloriosa. Es verdad que la maldad se va a multiplicar, pero en medio de la oscuridad y del caos también va a haber un gran despertar, un gran avivamiento. Y Dios está haciendo cosas impresionantes en este tiempo. Ya lo está haciendo. Lo está haciendo en muchas partes del mundo. Mirad, el otro día estaba con el Señor, estaba en su presencia y sentí, bueno, fue tan, para mí muy, muy impactante. Sentí un anhelo del Señor, de Jesús, de estar ya con su esposa. De estar ya con su esposa. Y a diferencia del primer Adán, vosotros sabéis que el primer Adán, el Señor lo puso a dormir y de la costilla le formó la esposa. A diferencia del primer Adán, el segundo Adán no está durmiendo. Durmió 3 días, pero al tercero resucitó. Y a la diestra del Padre intercede para que se forme su iglesia, se forme su esposa, porque anhela que se celebren las bodas del Cordero. Entonces el Señor, Él tiene una urgencia, Él tiene un celo. ¿Qué encontramos en Joás? Y necesitamos nosotros también el celo, el reparador. El reparador. ¿Por qué Joás dijo ya vamos a cerrar la grieta? Los sacerdotes no son diligentes, pues voy a buscar yo carpinteros, artesanos, obreros, pero el templo se tiene que restaurar. Celo. ¿Qué encontramos en Jesús cuando llega al templo? Celo. Elías lo dijo así: un vivo celo por Jehová de los ejércitos. No un celo malo en este sentido de celos de ¿cómo diríamos?, de envidias, o celos de como esos celos enfermizos de un hombre con su pareja, sino un celo por lo bueno, una urgencia, un deseo. El celo de Jesús lo llevó a limpiar, a santificar, a cerrar una brecha o reparar una grieta cuando estaban vendiendo allá en el templo, ¿verdad? Juan 2, 16, 17. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Hay un celo que es necesario. Hay un celo que santifica, hay un celo que es para reparar, para restaurar. Hay un celo que dice: basta ya, no sigamos más con esta situación. ¿Estás de acuerdo con esto? Mira, celamos todo lo que amamos, ¿verdad? Tú amas a tus hijos, los celas. Amas a tu esposa, la celas en el sentido de te das por ella y la proteges, y te duele cualquier cosa que le pasa a tu pareja. Celamos lo que amamos, es así. Y el celo se convierte en una fuerza que nos lleva a cuidar, a proteger y a reparar aquello que amamos. No podemos mirar para otra parte cuando hay un celo. Eso es lo que le pasó a Joás, y es lo que nosotros también necesitamos. Nos tiene que doler lo de Dios. Tenemos que amar lo de Dios. Entonces, mirad cómo lo dijo el apóstol Pablo. Busca conmigo en tu Biblia en 2 de Corintios capítulo 11. 2 de Corintios capítulo 11. No está en mi presentación, hijo, pero lo vamos a leer a viva voz. 2 de Corintios 11 y verso 1. ¿Habéis llegado? Yo leo de la Reina Valera. Dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios.
pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Ves? El celo de Pablo era por la iglesia, en este caso de los Corintios, para que fuera una iglesia pura y una iglesia enamorada de Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El celo de Pablo era que no haya infidelidad, que no haya ningún tipo de impureza, que no hayan otros amores. Qué bonita esa canción que dice, el fuego de tus ojos. ¿La cantáis aquí? Me hizo enamorarme más. Quemó los otros amores. Quemó los otros amores. Y el celo que yo tengo, por ejemplo, en mi ministerio, es que la gente se enamore de Cristo. Que las personas que vienen a la iglesia no se enamoren de la iglesia. Aunque tenemos que tener, evidentemente estoy hablando de tener un celo bueno por nuestra iglesia para que esté todo en orden y bien. Pero que no se enamoren de los pastores, que no se enamoren de una religión, que no se enamoren de una posición, de una función. Todo eso es secundario y todo eso se quedará en la tierra. En la tierra yo no voy a ser pastor, voy a ser solo un adorador. En el cielo, perdón, gracias Vanessa. En el cielo, quería decir, se quedará en la tierra, en el cielo vamos a hacer todos lo mismo, vamos a ser todos sacerdotes, adoradores de Dios. Lo que nos tenemos que enamorar es de ¿quién? Del que murió por mí en la cruz, el que dio su vida por mí, el que envió su Espíritu Santo para que esté conmigo todos los días. Y una vez el Señor me dijo, si hagamos un acuerdo tú y yo, si tú les sigues enseñando a que me amen, yo los seguiré trayendo a que me escuchen. A que le escuchen a él, a que me escuchen a mí, pero para hablarle de él. ¿Me entendéis la idea? Y me dejó bien claro el Señor lo que quiere. Que yo enseñe a la gente a enamorarse de Cristo. El apóstol Pablo dice, os desposé. Yo soy como el amigo del novio, no para que la iglesia se enamore de mí, se enamore de Cristo. Se apasionen por Él. Se apasionen por Él. Como dijo una vez un señor que estaba en Inglaterra, un domingo en Londres, y no era su localidad, era un comerciante. Entonces dijo, uy, pues voy a ir por la mañana a un culto en una iglesia grande de Londres y por la tarde a otro culto en otra iglesia también importante de Londres. Y fue por la mañana a un culto y salió diciendo, qué gran predicador. Qué iglesia, qué gran predicador. Y por la tarde salió del otro culto y salió diciendo, qué gran Cristo, qué gran Salvador. La iglesia de la que salió en la tarde era la de Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Pero ojalá que los mensajeros sepamos escondernos para no opacar el mensaje y se enamoren de ese gran Cristo. No hay otro como Él. ¿Cuántos están enamorados de Jesús? Pues eso es que vamos bien. Eso es que vamos bien. Entonces, el celo de Pablo, que también debe ser nuestro celo, es que todas las personas conozcan a Jesús, discipularle para que vayan conociendo a Jesús, vayan enamorándose de Jesús y quieran también presentar a otros a este Cristo. Nosotros tenemos el mejor mensaje del mundo. Nosotros tenemos la mejor buena noticia, la gran noticia de gozo, de paz, de salvación en Jesucristo. Amén. No debemos avergonzarnos de este evangelio porque es poder de Dios para salvación de todos. Celamos todo lo que amamos. Y debe haber en nosotros un celo como el de Pablo para que la iglesia esté preciosa, como una esposa ataviada para el Señor, enamorada del Señor. Y tú lo puedes ver, si quieres buscar ahora conmigo en Efesios
Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Fíjate el trabajo que está el Señor haciendo. Eso es, Efesios 5, 25. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Digan las hermanas, amén. Aquí de paso vamos a dar un poco de caña al matrimonio. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Ahí están las grietas, ahí están las grietas. Que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el trabajo que Cristo está haciendo. ¿Y cómo lo está haciendo? Lo está haciendo por el Espíritu Santo. Y lo está haciendo por el lavamiento de la palabra. La palabra nos lava, la palabra cierra brecha. Ahora mismo tú no te das cuenta, pero la palabra está reparando, quitando arrugas, está limpiando. Es el agua que limpia. La palabra nos está restaurando. La palabra de Dios que vienes aquí a recibir los martes y los domingos y en las reuniones que tenemos, la palabra de Dios es para que la iglesia sea una iglesia madura, preciosa, sin mancha ni arruga, gloriosa. Una iglesia para el amado, sin grieta. Entonces, primer reparador a nivel de la iglesia es el celo. Mira, el Espíritu Santo quiere comunicar celo a nuestro espíritu. El Espíritu Santo produce en nosotros esa indignación, ese fervor, que nos duela lo de Dios. Que seamos un pueblo que no es indiferente. Por ejemplo, a mí me duele cuando llega un momento que hay una santa convocación, ¿no? El Señor nos llama a orar, o el Señor nos llama a evangelizar juntos y la gente no está. No, está en el espíritu de Basti, no responde. Es el espíritu de la iglesia es un espíritu de fidelidad. Pero el espíritu de Basti es antagónico. Hace que la esposa del rey esté en su propio asunto, en su propio negocio, en su propia fiesta. Pero el espíritu de la iglesia, de la esposa de Cristo, es de fidelidad, es de entrega para el rey. Entonces, a mí se me mueve algo, a mí hay un celo. Por ejemplo, cuando estamos viendo la condición de nuestra sociedad, de nuestro mundo, y nosotros seguimos como adormecidos, seguimos como de domingo en domingo y tiro porque me toca una vez al mes, ¿verdad? Qué bueno es, una vez al mes qué bueno es, una vez al año no hace daño. Esto lo dice nuestro pastor Radamés. Y entonces es como que estamos en esa condición. ¿No se mueve algo en ti? Un celo, una indignación. Pues el Espíritu Santo quiere comunicarnos eso. Y que nosotros veamos el estado de la iglesia y sintamos una especie de indignación. Como cuando Jesús volcó la mesa y dijo, no, basta ya, eso no debe ser así. Aquí estoy. O sea, hay necesidades. A veces vemos necesidades y decimos, alguien tendría que hacer esto, alguien tendría que cuidar mejor a los niños, alguien tendría que estar más pendiente de la limpieza de la iglesia, alguien tendría que hacer algo por los pobres. ¿Quién es alguien? Ese alguien eres tú. Si tú lo ves, el celo de Dios te tiene que mover. Eres parte de la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia haga lo que le ha mandado Dios, hacer una gran misión en este mundo, y para que la iglesia esté cada vez mejor edificada. No es una cosa de los pastores, no es una cosa de unos pocos. El celo de Dios tiene que estar en mí para que yo diga, yo no voy a ser negligente, yo voy a ser diligente, yo voy a hacer mi parte, yo voy a ser parte de la solución. Yo voy a sumar. Amén. Debería haber más oración. Ora.
Debería haber más amor. Ama. Debería haber más evangelismo. Evangeliza. Si lo ves, deja que el celo de Dios te mueva a hacer algo. Y que cada vez la venida del Señor la apresuramos. La venida del Señor esté más cerca. Porque somos cada vez más esa iglesia que Él quiere, que Él está buscando. El celo es el primer reparador que Dios nos muestra para el nivel de la iglesia o congregacional. Ahora vamos al nivel de las familias. Algo un poco más cercano. Las familias. Esta fotografía anda por ahí circulando por qué locura las familias de hoy en día, ¿verdad? Las familias de hoy en día. Dice, los vagos se forman en las casas. Claro. En las familias que no ponen reglas, límites, márgenes y responsabilidades. El amor de los padres no puede perjudicar el desarrollo integral del individuo. El amor también es disciplina, orden y respeto. Ahí están los abuelos llevando en carricoche al hipster, ¿no? Hay brechas que reparar en las familias, ¿sí o no? Cada familia hemos de responsabilizarnos. Cada hogar debe encontrar sus brechas, sus grietas. ¿Tenemos grieta en nuestra casa? ¿Se nos cuela el enemigo? ¿Por dónde se nos cuela el enemigo? Esto lo dijo un escritor inglés llamado Steele, R. Steele. El estado del matrimonio con los afectos que le son propios es la más exacta imagen del cielo. Y sin esos afectos, o sea, sin el amor, es la más exacta imagen del infierno que somos capaces de formarnos en esta vida. Y entre esos dos extremos, ¿por dónde andamos cada familia? ¿Cómo es nuestro matrimonio? ¿Cómo es nuestro hogar? Hay hogares que son cielos y hay hogares que son infiernos. ¿Cómo puede ser que la persona que más feliz me hace es la persona que más desdichado me puede hacer también? ¿Sabéis lo que os digo, no? Porque nadie te conoce como tu pareja, nadie te puede pinchar el globo, nadie te puede describir mejor y a veces nadie te puede hacer daño como la persona que te conoce en profundidad, que sabe de tu desnudez. Pero Dios no nos ha llamado a hacernos daño, sino a levantarnos. No nos ha llamado a solo señalar lo que está mal, sino a reparar la grieta. Puestos de acuerdo. Tenemos mucho trabajo. Pero ¿cuál es el reparador a nivel familiar que os propongo? A nivel iglesia, el celo. No sé si lo has captado. A nivel familiar, la honra. La honra. Qué palabra tan profunda, tan poderosa. La honra es lo que nos hace cuidar la presencia de Dios. Porque una familia cristiana se caracteriza porque honra a Dios. Dice Dios en Malaquías 1:6, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Las casas que se han venido abajo, como la casa de Elí, Ofni y Finés, perdieron la honra. Le dijo el profeta, has honrado a tus hijos más que a mí. Las casas que son prósperas y bendecidas en la Biblia son las casas que aprendieron a honrar al Señor, como la casa de Obed-Edom. Honremos la presencia de Dios. En estas fiestas, en este tiempo tan entrañable de familia, honremos a Jesús, no como el invitado, sino como el rey de la mesa. El por qué estamos. Y todo lo que tenemos es gracias a Él. Honremos la presencia de Dios. Cuando en la casa honramos la presencia de Dios, entonces no damos cabida a cualquier cosa. Cuando en la casa honramos la presencia de Dios, cuando en la casa honramos a Jesús, no nos tratamos de cualquier forma. Pero la honra también nos mantiene unidos y cuidándonos unos a otros. Honra entre los esposos. Uno de los problemas en el matrimonio es cuando perdemos la honra. Cuando hemos adquirido tanta confianza que pasamos una línea y entonces ya no nos tenemos ese respeto.
y no nos valoramos. A mí nunca se me olvida dos cosas. Primera, el que haya esposa, haya un don del Señor. Ella es un regalo para mí y yo soy un regalo para ella también. Número dos, Dios me la entregó para que la cuide. Dios me entregó algo muy valioso, muy precioso. Cuando dice que la trate como vaso más frágil, eso no quiere decir que ella es frágil, porque normalmente las mujeres son más fuertes que nosotros los hombres, ¿sí o no? Para muchas cosas son más fuertes que nosotros, de resistencia y todo. Yo últimamente no hay forma de sacarla de la iglesia, le digo yo, ya me voy, te dejo aquí, me voy, yo me voy a la casa, ya no aguanto más aquí. Y ella sigue decorando, atendiendo mujeres de la mañana a la noche. Digo, Dios mío, qué fortaleza, qué resistencia. Pero, ¿por qué dice que la tratemos como vaso más frágil? Está diciendo que con delicadeza, con suavidad. Creo que es recíproco, que la mujer también, que no sabe honrar a su marido. O sea, ¿cuántas mujeres quieren tener un campeón en casa y creen que lo van a conseguir machacándolo, destruyendo su estima? O sea, teniéndolo como en poco, recordándole todo lo que no es. Y cada vez el hombre se siente menos adentro y probablemente se vaya afuera a buscar esa afirmación que todo hombre necesita. No es sabio, no es sabio. Valora el marido que Dios te ha dado. Es el hombre que Dios te ha dado. Valóralo, refuérzalo. Eso no quiere decir que le diga que sea ciega a sus defectos y le diga bien y bravo a todo, porque nos tenemos que ayudar el uno al otro y muchas veces tenemos que confrontarnos el uno al otro. Eso es parte del juego. Pero lo que estoy diciendo es que él se sienta un hombre honrado, respetado, valorado dentro de la casa. Así vas a lograr mucho más. No solo lo dice la Biblia, es que lo dice la experiencia. ¿Por qué estáis tan callados? Qué poderosa es la honra. Qué poderosa es la honra cuando nos damos el valor. Cuando nos damos cuenta de que en medio está el Señor, en medio está el Señor. Ella es una hija de Dios. Dios la cela. O sea, me casé con ella, pero el padre está en casa. Su padre está en casa. La tengo que tratar con mucho respeto, con mucho cariño, con mucho cuidado. Y ella a mí también. Y cuando se diluye, cuando desaparece esa línea de cuidarnos, de tener de no herirnos, y con facilidad ya nos despreciamos, nos herimos, nos hacemos daño. ¿Quién está ahí en medio? Ahí cuando hay celos y contiendas, ahí está todo lo malo, hay espíritus ya enseguida que se quieren meter de divorcio, de confusión, de separación. Debemos pedirnos perdón, retroceder y volver a poner al Señor en medio y recuperar la honra. Si no puedes decir aleluya de ahí. ¿Verdad? Entonces, pero de los padres a los hijos la honra también es muy poderosa. Y de los hijos a los padres también. Y de los hijos a los padres también. Porque nosotros los padres, llega un momento que tú te das cuenta cuando ya tu hijo crece un poco y tu corrección le está dañando su identidad, su estima. Cualquier palabra que tú le dices, tú eres la persona que le tienes que dar seguridad, que le tienes que corregir, pero preservando su valor y dándole una seguridad de su identidad. Porque ya está el diablo todos los días para decirle que no vale nada y que es uno más del montón. Y este mundo para ponerle etiqueta y para confundirle en lo que verdaderamente es. Tú y yo, los papás, somos los responsables de recordarles cada día que son especiales, que son una bendición, que son príncipes y princesas, que Dios tiene un gran propósito con ellos, que no han nacido por casualidad, que si han nacido son un milagro de Dios. Y esa seguridad, aún corrigiéndoles, no es lo mismo decir, eres un desastre, que decir, tu habitación es un desastre. Es muy diferente. No es lo mismo decir, eres malo, que decir, te estás portando mal. Porque estás señalando su comportamiento, no estás destruyendo su identidad.
esas palabras se le quedan ahí grabadas, son como un golpe de espada, se le quedan ahí grabadas. Soy malo, se cree en esa mentira. O soy la oveja negra, o soy un dolor de cabeza para mi padre. Entonces, aún corrigiendo con honra, ellos merecen una honra, y los hijos, por supuesto, honrar a sus padres. Hay bendición, hay tanta bendición en honrar a los padres. O sea, yo estoy más que nunca valorando. Anoche, anteanoche, anoche, perdón, hicimos un acto evangelístico en la calle en Murcia, la plaza, fue una bendición, y cantábamos coro gospel y todo, y hubo una imagen, wow, desde arriba del escenario mi mujer estábamos detrás de la catedral, y había como una marea de gente que llegaba a todo lo largo de la calle hasta el final. ¿Cuánta gente habría allí reunida? Había cientos de personas allí escuchando los coros gospel. Fue muy bonito, ¿no? Luego mi suegra se había dejado el vehículo muy lejos, bueno, casi entre Murcia y Alcantarilla, y había que llevarla. Para mí eso no es, ahora tengo que llevar aquí a la suegra. Es una bendición, es una honra. Gracias que todavía tenemos a mi suegra viva. Gracias que tenemos a nuestro padre vivo. Gracias, Señor, que podemos cuidarlos, que podemos devolverle un poquito del amor que nos dieron. Hay bendición. Además, hasta egoístamente dice, wow, hay una bendición en esto que estoy haciendo. Aunque no tenemos que hacerlo por egoísmo, porque el amor no busca lo suyo, pero tenemos que ser inteligentes, ¿o no? Hay bendición en honrar a mis padres. El que no honra a sus padres se golpea un ojo. Es como un loco que se golpea, ¿sabes? Como matrimonios debemos ponernos de acuerdo para cerrar las grietas y reparar la casa. Y entonces que nuestra casa repare la muralla. ¿Sabéis? En el libro de Nehemías estaba la grieta de la muralla, y cada familia reparaba lo que tenía, la parte que le tocaba, la que tenía delante. Pero ¿cómo voy yo a reparar la casa de Dios si mi casa está hecha un desastre? Es más, en definitiva, la iglesia es una familia de familias, es una casa de casas. Cuando uno está mal, nos afectamos, todos nos resentimos. Y cuando uno está bien, todos nos beneficiamos. Si nuestras casas están fuertes, la iglesia está fuerte. Si nuestros matrimonios están en honra y en pacto, y las relaciones son sanas y cerramos grietas, estamos cerrando grietas en la casa de Dios. Con Dios a nuestro lado podemos reparar las grietas. Amén. Primer reparador en el nivel congregacional era el celo. Segundo reparador para el nivel familiar, la honra. Lo que nos hace cuidar la presencia de Dios, lo que nos mantiene unidos y cuidándonos los unos a los otros. Esto fue un dibujo que hizo un niño que salió de la escuela dominical. No sé si se consigue ver. ¿Se ve? Él salió de la escuela dominical. ¿Qué has aprendido? Y entonces él hizo este esquema, que hasta que no cambies aquí y lo apliques aquí, nada cambiará aquí. Sabiduría, ¿no? ¿Os parece que tiene sentido? Hasta que no, tócate el corazón, hasta que no cambie yo aquí y lo aplique en mi casa, ¿cómo vamos a cambiar el mundo? Amén. Así que el que está a tu lado, vamos a cambiar el mundo. Gloria a Dios. Y el último. Pérez es grieta, brecha, abertura o portillo. Y portillo es una mella o hueco que queda en una cosa quebrada. A nivel personal, ¿cómo está tu recipiente? Segunda de Corintios 4:7 dice que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y nosotros. ¿Cómo está ese vaso? ¿Está agrietado? ¿Somos vasos agrietados? A veces el Señor nos da y siempre nos sentimos a medias o vacíos porque tenemos grietas. Por mucho que nos llenan, nos drenamos. Tenemos grietas, hay cosas que reparar. Por ejemplo, algunas grietas. Un pecado recurrente, depresión, pereza, dejadez o indisciplina espiritual, desconexión del cuerpo de Cristo,
prioridades incorrectas, mala mayordomía, grietas que tenemos que por ahí se nos va la bendición. En cada una de estas cosas hay que cerrar esas grietas. Pero yo me voy a centrar en una, la peor grieta: el orgullo, la soberbia, el ego, el egocentrismo. Esa es la peor grieta. Ahora, ¿cómo reparamos a nivel individual esa grieta? Con el quebrantamiento. El quebrantamiento del ego cierra las brechas. ¿Verdad que parece una contradicción? Pero en el reino hay muchas contradicciones. Es más rico el que recibe que el que da. ¿Verdad que sí? ¿Quién es más rico? Más bendecido dar que recibir. El grande es el que sirve, el que se hace sencillo como un niño, es el grande. Más contradicciones del reino. ¿Se os ocurre alguna más? ¿Los felices son los que lloran o los que ríen? Los que lloran, bienaventurados, porque serán consolados. A ver, más contradicciones que se os ocurren del reino. ¿Verdad? Que oremos por los que nos maldicen, ¿no? Amar al enemigo. Pero esta es una de ellas. Mira, si quieres cerrar grieta, si quieres vencer el ego, el yo, solo se logra con quebrantamiento. Solo se logra con humillación, con quebrantamiento. Al dejarnos romper por Dios, somos reparados. Parece una contradicción, pero no es así. Al dejarnos romper por Dios, ahí somos reparados. ¿Por qué el quebrantamiento es algo tan importante y tan grande? Sin quebrantamiento no hay verdadera adoración. A este escucharé yo, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Con ese habitaré. Sin quebrantamiento no hay verdadera adoración. ¿Cuándo hubo verdadera adoración? Cuando se rompió el frasco. Cuando se rompió el frasco. Sin quebrantamiento no se cumple el propósito. Cuando se liberó la vida, cuando se rompió la semilla, cuando se quebró la semilla, allí emergió la vida, brotó la vida. Cuando cumplió Jesús el propósito, cuando se humilló hasta lo sumo, cuando se sembró en este mundo. Si quieres cumplir tu propósito, es imprescindible el quebrantamiento. Dios habita con los quebrantados. Al altivo, ¿cómo lo mira Dios? Dice que Dios resiste al soberbio. Y sabes que la palabra irresistir es como es como capitanear un ejército en contra de alguien. O sea, tremendo. Dice, Dios resiste al soberbio. Como que Dios dice, te crees mucho. Y se pone en tu contra como para quebrantarte y que aprenda la lección. Pero es amigo del humilde. Dios habita con los quebrantados. Mira lo que dice el Salmo 51:17. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Mira, te voy a leer una cosa que te va a doler. Pero la he escrito. Esta mañana estábamos ahí en Granada, en un momento en la presencia de Dios, profético, una presencia de Dios, y de repente ¡fum!, me ha fluido escribir esto. Así no leo. Aquel que no tiene el yo quebrantado, es incapaz de discernir la vida independientemente de su ego. Su yo condiciona todo. Es el cristal que tiñe de subjetividad lo que ve y juzga. Le es muy difícil, el que no tiene el yo quebrantado, le es muy difícil pensar con objetividad, pues siempre razona
con su ego en el centro. ¿Cómo me afecta esto a mí? ¿Qué gano yo con esto? ¿De qué forma se acomoda tal o cual tema a mi interés? Aunque comprende mentalmente que hay vida más allá de su persona, sin embargo, en la práctica, el yo acapara su fuerza, alma y proyección. Y cualquier otra cosa puede convivir con su ego, pero nunca competir. Dejar su necesidad, opinión, protagonismo, anhelo o percepción a un lado, dejar todo eso a un lado y ceder el centro a Dios o a otros, es solo una experiencia puntual y no un estilo de vida. Morir, tomar la cruz y seguir a Jesús. Decir con Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, sería para el egocéntrico algo así como un suicidio. El fin del reinado de su yo. Un caos. Una pérdida del control de su universo. Y su peor tragedia es el destronar al Dios al que inconscientemente sirve, su propia persona. La única, ahora viene la cura, os he dicho la enfermedad, ahora viene la cura. La única esperanza para ese gran yo, entre comillas, la única esperanza para ese gran yo es un encuentro personal con el gran yo soy. Con otra personalidad más grande, con el gran yo soy. Que le revele su propia miseria. Y que en el quebrantamiento de su pequeño mundo, por fin le dé cabida al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es incapaz de quitar a nadie del trono. ¿Sabes por qué? Porque lo acusarían de tirano o dictador. El Espíritu Santo sigue esperando que voluntariamente cada uno de nosotros le cedamos su legítimo lugar. La vida cristocéntrica, el día que lo hagamos, la vida cristocéntrica, ese día nacerá. Amén, aleluya. Es verdad. El reinado del ego. Así que necesitamos, a ver, repasando, 3 claves para la reparación de grietas. El quebrantamiento en lo personal, la honra en lo familiar, el celo en lo congregacional. Amén. 2023, año de reparar la grieta. Pues todavía no hemos terminado, todavía tenemos 14 días, 2 semanas. Hay trabajo a nivel congregacional, celo. A nivel de familia, honra. A nivel personal, dejémonos quebrantar. Voy a leer de nuevo 2 de Reyes 12, 6 y 7. Pero en el año 23, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Mira que está a tu lado, sonríele y dile, eres un sacerdote. En el nuevo pacto, hermana, eres sacerdotisa. Sacerdotisa según el orden de Melquisedec. En el año 23 no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo, ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Creo que el Señor nos hace un llamado en este día. Nos ponemos en pie, vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por ministrar, Señor, a nuestra realidad, a nuestra vida.
No queremos que tu palabra, Señor, sea como el canto de un trovador. Tú le dijiste a Ezequiel, este pueblo te escucha y le gusta escucharte porque es como cuando van y escuchan a un cantante, a un trovador, pero luego se les olvida lo que han escuchado. No queremos ser así, Señor. Yo en este día me comprometo con tu palabra. Quiero tener celo por tu casa. Y quiero también afirmar la honra a tu presencia en mi casa, Señor. A mi esposa que está aquí, Señor. A mis hijos. Perdónanos, Señor, cuando sin darnos cuenta tenemos esa grieta, el yo no quebrantado, Señor. Hay un mundo que nos espera. Hay una sociedad que necesita reparadores de grietas, que necesita restauradores de calzadas donde habitar. Hay una urgencia en tu corazón, Señor, para que seamos ese pueblo sin brecha. Que el enemigo no tenga por dónde colarse, Señor. Ayúdanos, Señor.